Juan O'Gorman nació el 6 de julio de 1905 en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Fue hijo del ingeniero y pintor irlandés Cecil Crawford O'Gorman, de quien recibió sus primeras lecciones de dibujo y pintura. En 1922, a los 17 años de edad, ingresó a la Escuela de Arquitectura en la antigua Academia de San Carlos. Colaboró con el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, quien hizo el Monumento a la Revolución, y con su primer sueldo adquirió 2 canchas de tenis frente al antiguo Hotel San Angelín. Construyó en ellas, en Palmas 81, una pequeña casa-estudio para un pintor, aparentemente su padre, pero se entendía que significa una declaración a lo que O'Gorman creía que debía ser la arquitectura moderna. Esta casa se convirtió en la primera casa funcionalista en México. La casa que O'Gorman construyó causó sensación porque jamás se había visto en México una construcción donde la forma fuera completamente derivada de la función utilitaria, aplicando el sistema de construcción de concreto armado en el edificio, por lo que su apariencia era extraña. O'Gorman abordó a Diego Rivera en las escaleras del Palacio Nacional y cuenta: «Tuve la audacia de pedirle que viera la casa que acababa de construir para que me diera su opinión. Él tuvo la gentileza de irla a ver en mi compañía y me dijo que le gustaba mucho estéticamente». Como el maestro Rivera tenía la intención de construirse una casa y un estudio, Diego Rivera aceptó y además le encargó una pequeña casa de 2 o 3 pisos para Frida Kahlo, su esposa. O'Gorman hizo el proyecto a partir de su reciente experiencia constructiva. Se conservan aún sus perspectivas de las casas de ambos artistas y algunos planos que permiten observar que la construcción se realizó casi sin modificaciones con respecto a los dibujos. Juan tenía 26 años cuando proyectó y construyó las casas estudio para Diego y Frida. La crítica negativa que se ha hecho a esta obra por su parecido en el diente de sierra y la escalera a la casa que realizó Le Corbusier, también para un pintor en 1922, a juicio de la mayoría de los críticos, es superficial, por el hecho que, de las 2 casas, consideran de mayor valor estético a la de O'Gorman. Él quería mostrar con esta casa, de manera concreta, lo que se debería entender por arquitectura moderna. Su proyecto era un verdadero alarde en esta materia. Al exterior se veía una escalera de concreto semicircular de dimensiones mínimas flotando en el aire que llegaba directamente al estudio, cuyas fachadas exteriores eran totalmente de cristal y podían plegarse por completo. No solo eran estas propuestas realmente innovadoras para México, en muy contados lugares del mundo se había llegado entonces a este punto de la vanguardia. En comparación con O'Gorman, el mismo Le Corbusier de aquellos años se muestra todavía inmerso en una estética cubista más moderada que articula con cautela sus volúmenes y superficies limpios sin abandonar nunca la pulcritud constructiva que esperaba su clientela burguesa. O'Gorman hacía su casa mucho más transparente, estableciendo la mayor comunicación posible entre exterior e interior, puesto que el clima de México lo permite. Incorporaba colorido inédito tomado de la arquitectura popular. Los tinacos en los techos y las antenas de radio podían provenir de la arquitectura soviética de los primeros años 20, que quizás conoció por Diego Rivera, sin olvidar las tuberías y cableados eléctricos a la vista. Los acabados en general estaban concebidos con una libertad inusual para la época, ya que los materiales aparentes eran dominantes. En 1932, Diego Rivera llevó a su nueva casa al secretario de Educación Narciso Bassols, hombre de izquierda y una gran honestidad personal,
Cuando Diego le presentó a su joven arquitecto, Bassols le preguntó: ¿cómo haría usted una escuela, arquitecto? La respuesta de O'Gorman fue: con planta funcional y vigilando que no haya mordida. Vamos sobre ese plan, aceptó Bassols. Así, O'Gorman se incorporó a la Secretaría de Educación Pública como jefe de la Oficina de Edificios. En tiempo muy breve, hizo un plan de trabajo con las ideas que ya había puesto en práctica en las casas de Diego y Frida y con una visión más radical en aspectos del funcionalismo en arquitectura. Proyectó un sistema de escuelas primarias que se podía adaptar a diversos terrenos, conservando siempre los mismos módulos y una orientación similar para las aulas, pero enfatizaba siempre en la economía de la construcción sin merma en la comodidad y la higiene. Las escuelas construidas entre 1932 y 1933 fueron 23, y a ellas se debe agregar la Escuela Técnica Industrial de las calles de Tolsá y Tres Guerras, con mayor extensión y complejidad que las primarias y sin duda una notable obra arquitectónica. En ella se ven las cubiertas con dientes de sierra ya utilizadas en las casas de Diego y Frida, resueltas mediante una estructura reticular de concreto y piezas de barro. En los mismos años, O'Gorman construye un conjunto de casas para familiares y conocidos suyos, entre las que destaca la del astrónomo Luis Enrique Erro, que incluía además un observatorio de astronomía. También las casas de Julio Castellanos, Manuel Toussaint y Francisco Bassols, entre otras. Construyó el edificio del Sindicato de Cinematógrafos e hizo un ambicioso conjunto arquitectónico para la CTM. Sin embargo, al cumplir los 30 años, decidió abandonar la arquitectura para entregarse de manera más decidida a la pintura y a la docencia de la arquitectura en el Politécnico Nacional, cuya escuela había contribuido a fundar en 1932. En los años 1924 y 1925 realizó algunos frescos, tanto para la elegante cantina Salón Bach como para algunas pulquerías. En 1931 ganó el concurso de pintura convocado por la fábrica de cemento Tolteca, en el que Rufino Tamayo obtuvo el segundo lugar. Ese mismo año realizó murales en Azcapotzalco y en Jiquilpan, Michoacán, con el auxilio de Máximo Pacheco. Cuando iniciaba de manera firme su carrera como pintor, proyectó su primer gran mural importante, formado por 3 paneles para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Balbuena. El tema abordaba la historia de la navegación aérea. Su parte central se puede ver actualmente en el aeropuerto Benito Juárez. Lamentablemente, el contenido político de los paneles laterales causó gran controversia y fueron destruidos. Solo uno de ellos volvió a ser pintado por O'Gorman. El regreso de O'Gorman a la arquitectura se dio de manera paulatina, y todo parece indicar que fue de manera fortuita, como un experimento de decoración arquitectónica. Él nos narra la historia. Fue por el año 44 o 45 cuando el maestro Rivera compró un terreno extenso en el pueblo de San Pedro Tepetlapa, cerca de la colonia Cuapa, en la zona norte del Pedregal. Cuando se iban a hacer las losas de concreto armado para el museo en Aguacali, al maestro Rivera le preocupó que se viera el concreto y me llamó para que le ayudara en la parte técnica de la construcción. Así, se realizaron los primeros mosaicos en las losas de concreto. Después, se consiguió pedacería de mármol blanco y de piedra negra, y con la piedra gris del Pedregal sirvieron como materiales de color natural para hacer los mosaicos de todas las losas de la planta baja de la Nahuacali. O'Gorman encontró en estos experimentos una vía de expresión que le permitía conciliar sus 2 vocaciones, de pintor y arquitecto, en varios proyectos realizados a finales de los 40 e inicios de los 50.
En ese tiempo, el arquitecto Carlos Lazo le pidió que, en colaboración con los arquitectos Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velasco, realizara el proyecto para la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Desde el principio, O'Gorman tuvo la idea de hacer mosaicos de piedra en los muros con la técnica que ya tenía experimentada. Pensaba que así la biblioteca sería totalmente diferente a los demás edificios de Ciudad Universitaria y además tendría un carácter mexicano. Lamentablemente, Carlos Lazo se arrepintió de haberse comprometido a hacer este grandioso mosaico, pero a súplicas de O'Gorman le permitió hacer un ensayo en la parte baja de uno de los lados. Al verlos, Carlos Lazo aceptó continuar con el proyecto, pero siempre y cuando el precio que cobrara O'Gorman fuera extremadamente bajo. Poco después de concluirse la construcción de Ciudad Universitaria en 1952, después de una visita que hizo Frank Lloyd Wright, declaró que solo 3 edificios del conjunto le parecían meritorios: el Estadio Olímpico, los frontones y, por supuesto, la biblioteca. De esta última, se puede agregar que es uno de los 3 o 4 edificios mexicanos del siglo XX conocidos en todo el mundo, al lado de las casas de Diego y Frida, del mismo O'Gorman, la casa de Luis Barragán y algunas obras de Félix Candela. De manera simultánea a la construcción de la biblioteca, O'Gorman hizo los mosaicos de su nueva casa muy cercana a la Ciudad Universitaria en la avenida San Jerónimo. Su nueva meta era ahora la arquitectura orgánica, por la que entiende el abandono de la línea recta y las superficies desnudas para lograr una máxima integración. Él mismo dice lo que intentaba. Pensé que sería muy importante en México hacer una casa, un edificio, aplicando los principios generales de la arquitectura orgánica de Wright y la visión estética del arquitecto Gaudí. Recordemos que los principios de la arquitectura orgánica de Wright van más allá del simple funcionalismo y constituyen una arquitectura en la que el edificio se plantea como obra de arte, pero perfectamente integrado a la naturaleza. Si observamos con cuidado desde un avión el mar pétreo de lava de la zona de San Ángel, producido por las erupciones volcánicas del Chitle, veremos que, al enfriarse la roca líquida, se petrificó en olas curvas apoyadas sobre los diversos niveles del terreno. Estas formas curvas determinaron el trazo curvo de la planta de la casa de O'Gorman sobre el terreno. Lamentablemente, esta casa fue destruida hacia 1970 y hoy solo podemos darnos una idea de ella por las fotografías que se conservan. Al verlas, podemos advertir que se trataba de una construcción donde era inútil tratar de distinguir las fronteras entre naturaleza, arquitectura, escultura y pintura. Y también reconocemos algunas ideas de O'Gorman de la primera época, como la escalera aérea de la estancia con los peldaños aislados, empotrados en el muro ahora curvo, que no sería sino una variante en la solución empleada en la casa de Frida. Fue esta casa una obra de arte total a la que llegó a su madurez un arquitecto que se había propuesto en su juventud abrir el camino de una arquitectura radicalmente nueva a partir de la convicción de que la arquitectura no sería ya un arte, sino algo integrado totalmente a la naturaleza.